Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo, el cual lo vamos a enfocar sobre todo a modo de previa para la carrera que vamos a vivir en el Gran Premio de Japón mañana de madrugada aquí en España o de tarde para vosotros si sois de Latinoamérica. Tenemos muchas cosas que comentaros, lo vamos a enfocar totalmente en ello y todos los temas que vamos a tratar estarán detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo por uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta de cara para esta carrera, y es la parrilla de salida. ¿Por qué es tan importante? Porque este circuito de Suzuka es un circuito muy estrecho y con lo grande que son estos monoplazas es complicado adelantar, y ya no solo por ser estrecho en sí, sino porque de por sí además solo hay dos rectas, de la cual una única tiene DRS, que es la recta principal, la recta de meta, y realmente hay pocos metros. Además es un circuito donde se lleva carga aerodinámica bastante elevada por la gran cantidad de curvas de velocidad rápida, por lo que debería ser complicado llegar a adelantar. Entonces en la salida es crucial, porque lo que puedas ganar en la salida te viene muy bien para las siguientes vueltas y en sí para la estrategia que vayas a utilizar, que os vamos a hablar sobre esa estrategia en este vídeo también. Pero como podemos ver, ya sabíamos que los dos Red Bull salen desde la primera fila. Lando Norris sale tercero. El año pasado Norris, saliendo tercero, atacó a Verstappen en la primera vuelta y adelantó a su compañero de equipo. Veremos qué es lo que ocurre en esta salida. El lado limpio es mucho mejor en este Gran Premio, además es una salida en bajada, así que se nota mucho más y es mucho mejor que el lado sucio, donde también lo tiene Carlos Sainz, su puesto de salida. Fernando Alonso, que también tiene el puesto de salida desde el lado bueno en esa quinta posición, y cuidado porque Alonso tiene varias opciones para la salida, os lo vamos a comentar. Y bueno, básicamente este es el orden de salida que tenemos. Es, como digo, crucial poder ganar posiciones en esa primera parte de la carrera directamente en la arrancada. Porque además os vamos a enseñar los ritmos de carrera que hemos podido ver en Libres 3. Ya os contábamos ayer que no hay ni siquiera estimación por parte de la Fórmula 1 de los ritmos de carrera. No la sacaron ayer, que eso lo suelen sacar el viernes, después de la sesión de Libres 1 y Libres 2, que luego pueden fallar, por supuesto. ¿Pero por qué no la sacaron? Pues porque es que ayer no se rodó, no hubo ni siquiera tandas largas. Sí que en estos Libres 3 ha habido unas tandas bastante más largas, llegando a rondar casi las 10 vueltas en algunos casos. Pero el problema de estas tandas es que son un poco extrañas. ¿A qué me refiero con que son un poco extrañas? Bueno, básicamente que sobre todo Red Bull es el equipo más lento en cuanto a esta tanda larga que hemos podido ver. En cuanto a los medios, es el equipo más lento, claramente. Y obviamente no pensamos que sea el equipo más lento, ¿no? En ritmo de carrera, que es sobre todo donde más destaca este Red Bull. Pero bueno, vemos que tanto Verstappen como Checo han hecho un stint bastante corto ambos. Checo hace 7 vueltas. En el caso de Verstappen hace únicamente 6, y vemos que los dos están en 36 altos, 36.6 para Checo, 36.7 para Max Verstappen. Siguiendo con los medios, ahora hablamos de los neumáticos blandos, pero fijaros en que Russell, que sí que hace un stint bastante más largo, hace 35.2. Es más de un segundo más rápido que los Red Bull. Y más o menos pasa lo mismo también con los dos Ferrari. Bueno, es que los Ferrari incluso son más lentos que Russell, que también te digo, pues obviamente creo que pensamos todo el mundo que Mercedes está por detrás, ¿no? Aún así, los Ferrari son bastante más rápidos que los Red Bull. Fijaros con ese 35.9, 36.2. Podemos ver una cosa clara, y es que posiblemente Russell va mucho menos cargado de combustible y a su vez los Red Bull van mucho más cargados de combustible. Entonces ahí es donde se juega. Luego vemos en el caso de los Mercedes y en el caso de los neumáticos blandos solo tenemos a Hamilton y Piastri como referencia, y fijaros que Hamilton tiene 35.7 de media, mientras que Piastri tiene 36.8. La verdad que la diferencia no debería de ser tan grande, e incluso lo lógico sería que los McLaren tengan mejor ritmo de carrera, por lo que hemos visto más o menos y por lo que hemos visto a lo largo de esta temporada. Entonces la verdad que también vemos ahí que seguramente, al igual que Russell, Hamilton iba bastante menos cargado de combustible. Y luego los únicos que han hecho tanda con neumático duro, que va a ser sobre todo el neumático preferido para la carrera, han sido tanto Alonso como Stroll. Ahora os hablamos de la estrategia además, porque esto es interesante. Pero fijaros que Alonso y Stroll tienen también un ritmo bastante bajo, 35.7 el ritmo de Alonso con duros. Es muy buen ritmo, y 36.0 para Stroll también lo es. Seguramente yo cuando he visto las Libres 3, mi sensación era que Alonso iba un pelín más descargado, porque parecía que el ritmo era mucho mejor que el de Stroll,
Pero la verdad que tengo mis dudas de si más o menos yo creo que estaban similares en cuanto a ritmo. Entonces es complicado deciros realmente ¿qué ritmos vamos a ver? Lo lógico sería pensar que Red Bull está superior, así que lo único en lo que nos vamos a centrar ya en ritmos también, sacando esta comparativa, simplemente quería enseñaros la comparativa directa entre los Aston Martin y los Red Bull, sobre todo porque ya sabemos la gran cantidad de mejoras que han traído Aston Martin este fin de semana y que han ido enfocadas especialmente a hacer un ritmo de carrera mejor, que es lo que más le ha fallado a Aston Martin. Y fijaros que aquí más o menos la línea de Aston Martin se mantiene bastante bien, que podríamos llegar a intuir que la degradación, oye, pues como hemos estado viendo ya en las últimas carreras, habría ido mejorando un poco. Luego también, hablándose acerca de la estrategia, es complicado prever una estrategia. Primero porque en este punto todavía no tenemos la estimación de Pirelli, que siempre hacen una predicción de las mejores estrategias, y es complicado porque ahora mismo ni siquiera lo llegamos a tener, pero luego por la elección de neumáticos. Lo que vamos a hacer es poneros las estrategias que se utilizaron el año pasado, y os vamos a mencionar algunas cosas. Estas son las estrategias que se utilizaron el año pasado, que todos fueron a 2 paradas, menos uno que es George Russell, que intentó ir a una y le salió bastante mal. Entonces, una parada el año pasado no funcionó. Luego hubo algunos que probaron a salir con el blando para la salida, esto lo vamos a mencionar un pelín más adelante, y eso es una estrategia que se podría llegar a utilizar. Pero este año hay un factor diferente, y es que la época del año ya sabemos que no es la misma del año pasado. Hace más frío y se habla de que se podría intentar una estrategia a una única parada. ¿Qué equipos podrían intentar quizá esto? Los Red Bull, porque no tienen 2 duros y entonces tendrías que usar 2 medios. El problema de los medios es que, bueno, también se utilizó igual el año pasado, pero llevamos C3, que lo ponen aquí, C3 para blandos, C2 para medios y C1 para duros. También fue igual así el año pasado, que lo estamos viendo ahí, pero el C2 no es un neumático demasiado bueno, entonces quizá intentan utilizar 2 duros, como es por ejemplo el caso que estamos viendo aquí, que utilizó 2 compuestos duros, o también en este caso lo utilizaron tanto Norris como Piastri. Yo creo que es la estrategia idónea. Utilizar 2 duros, pero ¿quiénes pueden hacer esta estrategia? Únicamente los McLaren y los Mercedes. Ni los Red Bull, ni los Ferrari, ni los Aston disponen de 2 duros porque ya, o por lo menos, no disponen de 2 duros porque los han usado en entrenamientos libres. Así que veremos qué estrategia utilizan. Hay una estrategia que se podría hacer, que es empezar con el blando algunos pilotos, aunque ya esté usado de la clasificación, es lo que hizo también por ejemplo Alonso, y poner un medio y un duro, pero eso la verdad que no suele ser la estrategia correcta, o ya intentar un único medio y un duro. Eso sí que se podría llegar a utilizar por parte de todos los equipos, dependiendo de lo que piensen que salga más rentable para el Gran Premio, si de verdad creen que pueden llegar con una parada. Así que bueno, veremos esto, no va a ser la última vez que os pongamos estas fotografías que os hemos puesto, y vamos a pasar por las expectativas que tienen los equipos. Vamos a empezar por el equipo Aston Martin, y a Mike Crack, team principal del equipo Aston Martin, le han preguntado qué sensaciones tiene después de que Alonso clasificase quinto, y lo que ha comentado el de Luxemburgo es que está muy motivado y es muy optimista, con Fernando detrás del volante, que comenta que es uno de los mejores pilotos de la historia y que eso es una ventaja para ellos. Además, considera que se puede ser bastante optimista, y aquí os añadiría, si hay una buena salida desde esa quinta posición, se puede conseguir un buen resultado. Yo esto os lo dije además hace ya bastantes días, cuando íbamos haciendo la previa a esta semana de Gran Premio. Ya os decía que este circuito era muy importante hacer una buena clasificación, porque luego es difícil adelantar. Efectivamente, lo de la clasificación ya lo ha cumplido, ahora quedaría esa salida y luego poderse defender en carrera. Mike Crack por lo menos es optimista, como le vais a escuchar ahora. Y hablando de Fernando, mañana siempre decimos que Fernando sorprende, y esta es una pista donde los pilotos pueden sorprender, pero le hemos oído decir en la radio: yo no puedo ir más rápido, pero ¿qué esperas mañana? I'm an optimist. I'm always an optimist. Soy un optimista, siempre lo soy. Y creo que tenemos uno de los mejores pilotos de la historia en nuestro coche, que es una ventaja. Creo que tenemos buenos neumáticos, un coche fuerte y un piloto fuerte, así que veamos mañana. Hay que seguir positivos. Que Mike Crack en este sentido suele ser bastante optimista cuando hay una buena posición de Alonso. El año pasado, las veces que salió segundo, en todas dijo: lucharemos por la victoria. Luego no luchaban por la victoria, pero bueno, son las típicas palabras que dice Mike Crack. Y lo importante que queremos hablar también acerca del equipo Aston Martin son
la insinuación de lo que pueden llegar a hacer en estrategia, porque parece que lo que quieren intentar sí es hacer 2 paradas. Pero no disponen de 2 duros. ¿Qué es lo que van a intentar hacer esto? ¿Intentarían 2 medios y 1 duro? Bueno, eso es una opción, pero es que Alonso además dispone de un neumático blando nuevo y esto es sumamente importante para esa salida, como ahora os vamos a contar. Pero primero, antes de esto, tenemos que ver las palabras que dicen Pedro de la Rosa, porque también se lo han preguntado aquí en DAZN España y le preguntan si es una carrera más de retrovisores, sobre todo porque tanto Pedro de la Rosa como el propio Alonso han dicho que quizá estaban un poco fuera de posición, o por lo menos a lo que ellos esperaban antes, porque lo que nos han comentado es que esperaban como mucho ser séptimo y han acabado siendo quinto. Le preguntan si va a ser una carrera más de retrovisores, pero lo que dice Pedro es que a lo mejor no, que no tiene por qué ser una carrera de retrovisores, sino que puede ser esa carrera agresiva, especialmente en esa salida con el neumático blando. Le vais a escuchar, sobre todo en el final de la intervención, que es cuando explica ese hecho de que es que prácticamente asegura de que van a hacer una estrategia a 2 paradas, entonces aquí entra esa locura. Hay que defender, parece que es una posición, no sé cómo decir, parece que es, si por lo que comentas Pedro, es inesperada la posición porque viene de un vueltón y mucha gente rápida alrededor. Parece que va a ser una carrera más a la defensa que al ataque, ¿cómo lo veis? Bueno, o no, Tony, o no, porque si miramos un poco... Es que buenísimo, es que es el más grande. Que no me he venido arriba, que es no me he el venido más arriba. grande. Déjame que os lo explique. A ver, si miramos un poco los neumáticos que tiene todo el mundo, fíjate que todo el mundo, ahora analizándolo un poco, después de la clasificación, me he fijado que nosotros somos prácticamente el único equipo que va a tener un neumático. Hemos reservado 5 neumáticos nuevos blandos para la clasificación y hemos tenido la fortuna de poder tener uno nuevo uno blando nuevo para la carrera. Pero si miras a los demás, Ferrari entre ellos, tenían 4, Red Bull también, tenían 4 nuevos blandos, los han utilizado, quizás porque a lo mejor ven una carrera más con salir con un neumático más duro, no lo sé, o sea, pero en cualquier caso, si salen con un neumático blando va a ser gastado, cosa que nosotros, si que quisiésemos salir con uno blando, pues tenemos uno blando nuevo, ¿no? Por lo tanto que defensa o ataque, bueno, vamos a verlo, porque aquí la salida es muy importante. Fernando va a salir por el lado limpio, aquí hay diferencia entre el lado limpio y sucio, hay unos 5 o 6 metros de diferencia en la arrancada, por lo tanto, vamos a ver. No solo Pedro de la Rosa, el propio Fernando Alonso también ha insinuado que van a hacer esa estrategia de 2 paradas, o por lo menos, ya no de 2 paradas, pero poner un neumático blando. La cosa es que el blando tampoco te dura demasiado. Vamos a volvernos a lo que hicieron el año pasado, que efectivamente Fernando Alonso empezó con ese neumático blando usado. También es verdad que hubo un coche de seguridad en la primera vuelta, entonces ese incidente ayudó un poco a poder alargar quizá un pelín más esa vida de neumático, pero uno nuevo, esas 11 vueltas te puede durar, pero ya tienes que ir a esas 2 paradas, desde luego. Entonces, bueno, estaría ahí en esa duda de qué es lo que harán. Aún así, lo que dice Alonso es que incluso llega a decir el propio Fernando que sería una lástima devolver ese neumático blando nuevo sin utilizarlo. Have you got an extra set of softs for the race tomorrow? I think so. Okay, so can you use them or are they worthless? I hope to use them. It would be a shame to get back those tires new. So even the laps to the grid, we can use those. Entonces, ¿qué estrategia puede utilizar? Porque, hombre, ese neumático blando que está además nuevo para la salida sería muy bueno y podrías hacer una salida muy buena. Hay muchos metros hasta la primera curva y además la primera curva no es ni siquiera el punto de frenada fuerte, que esto ya está, pues ya llegado a la segunda. Entonces, bueno, he entrado en la primera curva. En la salida de la primera curva es cuando ya empiezas a frenar de cara a la segunda. Entonces, ese neumático blando, desde luego que para la salida, y os hemos dicho que es muy importante, sería muy positivo. Pero ¿qué estrategia hace Alonso? A ver, yo creo que si no hay una degradación alta, quizá utilizar ese medio, 2 medios lo puedes llegar a intentar. Quizá lo puedes intentar. Lo lógico sería, si sales con el blando y no hay una degradación muy baja que puedas alargar mucho ese blando, que a lo mejor eso se puede dar, puedes intentar defenderte, ves que todavía puedes alargar la parada y lo alargas lo máximo posible hasta ya poder poner el duro que tienes y hasta el final. Eso es una opción, por supuesto, pero luego está la otra opción de blando, medio y duro.
que sería súper extraño, pero oye, ya que están insinuando tanto ese hecho de usar el neumático blando, desde luego que podría llegar a darse. Lo más importante también es saber qué ritmo de carrera llegan a tener y si de verdad es esa carrera de retrovisores que Pedro de la Rosa ha dicho que no, o de verdad pueden llegar a estar peleando por una posición más elevada. Será muy interesante también ver cómo han afectado las mejoras que ha introducido el equipo Aston Martin de cara a este fin de semana en cuanto a ese ritmo de carrera. Y otro de los equipos que mejor ritmo de carrera ha tenido, que ya os hemos comentado, era el equipo Ferrari. Ya os hemos dicho que realmente nos podemos fiar de este ritmo de carrera que nos han mostrado. El de Ferrari sí, seguramente. De quien no nos podemos fiar es de Red Bull. Y esto mismo ha comentado el propio Carlos Sainz, porque le han preguntado acerca de este prometedor ritmo de carrera que han tenido y especialmente en comparación contra los Red Bull, en qué lugar cree que pueden llegar a estar en la carrera, y lo que dice es que cree que van mucho más cargados de combustible, o iban mucho menos cargados de combustible, perdonad, es a la inversa de lo que lo iba Red Bull, y que Red Bull tendrá en este sentido realmente la ventaja. Llega a decir que Red Bull les va a dar caña al resto, y comenta Sainz que el objetivo que hay es ese tercer puesto, es pelear frente a Norris, que necesitarías una buena salida, en este caso desde el lado malo, para poderle pelear ese podio o luego ver esos ritmos, porque bueno, Norris es que no ha hecho tanta larga Lando, entonces ahí sí que no sabemos. Ha sido mejor ritmo que Piastri, pero Piastri lo ha hecho con blandos. Realmente no sabemos muy bien la diferencia entre el ritmo de Ferrari y el ritmo de McLaren, y ahí también podría jugar ese factor de saber si puede o no pelear por el podio, que Carlos pone no solo a ellos dos, sino también a los Aston Martin e incluso ha puesto a los Mercedes en la pelea por ese tercer puesto. De manera, el ritmo en carrera es muy bueno, así que... Sí, yo creo, sinceramente hablando, que hemos sido un poco más descargados que Red Bull, entonces nuestro ritmo de carrera parece igual un poquito mejor de lo que debería ser. Yo creo que vamos a luchar mañana por el podium con Lando, Fernando y los Mercedes. Yo creo que los Red Bull mañana a todos nos van a dar bastante caña. Pero bueno, hemos progresado mucho el año pasado a en un circuito como este, pero sigue siendo un circuito que al Ferrari parece se la atraganta un poco. Aunque hay una persona que sí que cree en el ritmo de Ferrari, y ese es Max Verstappen. A él también le han preguntado acerca de sus expectativas de cara a esta carrera, y especialmente lo que comenta es que sí que cree que va a estar Ferrari en la pelea por esa victoria, que bueno, parten desde la cuarta posición, pero por supuesto si de verdad el ritmo es bueno, se podría llegar a dar. Ahora bien, es que el punto está en que Red Bull desde luego que parece que llevaban mucho más combustible, pero las palabras en las que explicaba esto Max dice lo siguiente: creo que hasta ahora no he estado contento con mis tandas largas, o sea, quizá a lo mejor no es combustible, sino es que no estaban del todo contentos. Fíjate que ha ido incluso Max por detrás de Checo. Sigue diciendo: pienso que el ritmo no era lo que me gustaría, así que es un poco la pregunta para mañana, porque en las tandas de carrera Ferrari parece muy cómodo. Recordemos también, y si no lo recordáis os recomiendo que veáis a ver el vídeo que hemos realizado de los libres 3, porque Red Bull ha sido uno de los equipos que más problemas ha tenido. Han tenido que si problemas con los retrovisores, que si problemas en curvas de velocidad baja, que esos problemas para clasificación han desaparecido. No porque no los hayan reportado, sino porque es que en esos puntos es donde Verstappen más tiempo ha ganado. Pero bueno, esos son los problemas que ha ido teniendo el equipo Red Bull, así que es la duda que tenemos para esta carrera. ¿Dónde podrán llegar a encontrarse? Pues desde luego que la sensación es que Red Bull va a estar muy por delante del resto, pero estas son las palabras que ha comentado Max Verstappen también. Y en el caso de que eso se acabe dando, si Verstappen y Red Bull tienen la voz cantante, están muy dominadores en este fin de semana, yo no creo que se dé lo del año pasado, que es decir, que Verstappen frente al siguiente piloto, no Red Bull, que bueno, en este caso fue Norris, que sí que quedó en segundo lugar porque Checo abandonó y Checo había tenido un fin de semana complicado, se dio que tenía más de 20 segundos de ventaja. Espero y creo que no se va a dar tanta ventaja, pero sí que parece que van a tener mucho dominio este circuito. Así que el único que puede pelearle a Verstappen es Checo Pérez, que se junta que además ha tenido su mejor clasificación del año, no solo su mejor clasificación del año, sino su mejor clasificación desde la pole que consiguió en Miami 2023. Desde entonces no salía en primera fila, y a Checo le han preguntado sus oportunidades de poder pelear por la victoria, y ha afirmado que él cree que sí que va a poder estar en esa lucha, especialmente porque cada vez se siente más cómodo, es lo que ha estado diciendo, y cree que va a poder estar por la pelea. So how are you feeling about tomorrow? Can you take the fight to Max for that win? Yeah, I think I'm really confident. The confidence is slowly coming back, you know, and I'm looking forward for tomorrow.
Además que esto es algo bastante positivo, que el propio Checo había estado diciendo que tenía que mejorar en ritmo de clasificación y por lo menos por ahora lo ha hecho. Y ha recibido además elogios por parte de desde dentro del equipo Red Bull. En este caso le ha elogiado Helmut Marko, quien ha dicho además también algo que me ha parecido interesante, y es que ha elogiado en sí pues haber tenido el mejor ritmo de clasificación que ha tenido en todo el año por ahora y que parece que pues bueno, por fin han conseguido un doblete en clasificación, pero ha dicho también, que me ha parecido curioso, que puede que le haya beneficiado el estar todavía en duda con su contrato, ha llegado a decir. Ahora vamos a explicar esto también, pero las palabras han sido las siguientes. Ha mejorado increíblemente, pero la razón principal es que hicimos que esta mejora en el coche funcionara de inmediato, que recordad que Red Bull trae grandes mejoras a este circuito también. La puesta a punto funcionó al final y como resultado un doblete, lo que no habíamos logrado en mucho tiempo. Se refiere especial a clasificación porque eso ya va sin ocurrir muchísimo tiempo. Especialmente Checo en la primera fila de la parrilla. Tengo que pensar hace cuánto, porque fue hace mucho, ya os lo digo, Miami 2023. El año pasado en particular, esta fue la peor carrera de Sergio. Todo salió mal entonces, así que creo que es especialmente satisfactorio para él este resultado. Se ve que puede hacerlo, pero quizá también influye que está en juego los contratos del año que viene, este año antes de lo habitual, y eso también parece ser muy motivador. Cosas interesantes aquí, para empezar, el hecho de comentarnos que el hecho de que se esté jugando su contrato quizá le motiva ahora mismo a Checo, efectivamente nos confirma que esto ya lo sabemos, pero que se está jugando su contrato, que no lo tiene asegurado, nos confirma que está ya habiendo con negociaciones o movimientos, porque dice que es antes de lo habitual. Red Bull es un equipo que suele cerrarlo en verano casi todo, salvo que lo tengan muy claro de antemano, e incluso Helmut dijo que lo cerrarían después de verano, que en verano sería cuando tomarían decisiones. Esto lo dijeron hace un mes aproximadamente, pero diciendo que esto está pasando antes de lo habitual es que de verdad están moviéndose las cosas. Luego también se junta con el mensaje por radio que os hemos puesto en el anterior vídeo del día de hoy, que Checo Pérez ha dicho nada más acabar la sesión y que Christian Horner la ha felicitado por el segundo puesto, ya se ha encontrado la forma de poderme motivar, ha llegado a decir. Entonces, la verdad que desde luego está moviéndose ese contrato. Yo ya os he dicho en muchas ocasiones que Checo, si rinde bien, si mantiene este rendimiento que ha podido mostrar hoy, por ejemplo, puede conseguir va a renovar con el equipo Red Bull, pero que me ha parecido muy curioso que esto es lo que digan también desde el equipo. Lo último a comentaros, y ya finalizamos con este vídeo, ha habido, iba a haber en el Drivers Briefing, en el briefing con los pilotos, que están pues conversando los comisarios con los pilotos, y ahí pueden los pilotos a veces hacer preguntas y demás para aclarar dudas que tengan para este circuito. Y una de las cosas que se querían hacer en ese briefing de los pilotos era preguntar qué es sanción y qué no, después del tema de Fernando Alonso. Esto nos lo confirmaron desde el jueves, no solo Alonso, que por supuesto quería preguntarlo, pero es que ha habido varios pilotos que han comentado lo mismo, que querían preguntar esto porque, oye, y ahora no me puedo defender, ahora no puedo hacer una línea de carrera diferente, porque es que si el piloto de detrás se equivoca después de esto, ¿me vais a sancionar? Esto hay muchos pilotos que lo dijeron y que era algo que querían preguntarlo. La información que surge desde Automotor Unesport es que esto no fue tratado por los comisarios, que aquí ya os digo una cosa, ya nos dejan ver que lo que decía Alonso, no va a volver a haber una sanción por esto. No lo va a volver a ver. Ha habido una sanción de hasta 20 segundos a Alonso, por lo que esto todo viene, por cierto, por si acaso, por la sanción que recibió Alonso en Australia cuando Russell acabó estampado. Y ya Alonso, ya lo vimos, que dijo que no iba a haber más sanciones por esto, que daba igual, aunque él quería preguntarlo, y efectivamente, o sea, el hecho de que ni los comisarios hayan tenido en cuenta las quejas que han hecho públicamente algunos pilotos, porque algunos han estado a favor de Russell, pero algunos han estado a favor de Alonso, por supuesto. Entonces, que no hayan hecho ni caso a esta polémica que ha habido, te deja ver que es que efectivamente te puedes defender. O sea, este fin de semana vas a defenderte y no va a pasar nada. No te van a sancionar con 20 segundos. Esa sanción la ha recibido Alonso porque es esas sanciones que, como dijo Alonso, solo recibe él. Y efectivamente va a ser así. Pero que ni siquiera tuvo lugar y encima parece ser que metieron prisa en el Drivers Briefing al final para marcharse y no tener que responder a esto. Así que bueno, que esto también es importante para este circuito porque claro, es un circuito que es difícil adelantar, pero también te tienes que defender. Entonces, si quieres jugar a la defensiva en ese sentido, ¿qué puedes hacer?
pues lo de siempre, porque no va a pasar nada, porque no va a volver a haber esa sanción, porque fue ridículo realmente lo que recibió Alonso. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y déjame en los comentarios tu porra. ¿Quién crees que mañana vamos a ver conseguir alzarse con la victoria? Recuerda, 7 de la mañana, horario en España, comienza la carrera del Gran Premio de Japón. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, que nos apoyas muchísimo, y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.